Que Dios me los bendiga. Muy buenos días. Soy el pastor Dixon Espinosa Parrales, pastor de la iglesia Rey de Reyes de Chulucanas, acá en Perú. Ingresando a vuestros hogares y a vuestro corazón bajo la meditación de un tema titulado El propósito del aguijón en la vida cristiana. El propósito del aguijón en la vida cristiana. Así que tal vez usted se preguntará qué significará este tema. Pues te animo a poder meditar en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7 en adelante. Dice de esta manera: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pues hermano, imagínate, el tema de este video es el propósito del aguijón en la vida cristiana, ¿no? Entonces, cuando uno está caminando ya con el Señor, congregando, leyendo su palabra, muchas veces vienen ciertos problemas o ciertas dificultades y aún tribulaciones en nuestra vida cristiana. Yo muchas veces he tratado siempre con la palabra de entender espiritualmente el porqué de las cosas. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando hablamos aquí de que el apóstol Pablo menciona que él tenía un aguijón en su carne, él se refiere a una necesidad personal, ¿verdad? Cuando hablamos de aguijón, dice aquí claramente, ¿no? Que había un aguijón en la vida del apóstol Pablo, un problema. Podía ser tal vez una ceguera progresiva, producto de su conversión camino a Damasco, porque no hay que olvidarse que el apóstol Pablo recibió un resplandor tan fuerte de Jesús que posiblemente el aguijón al cual él se refería, ¿no? El aguijón, ese problema al cual él se refería, posiblemente era una ceguera progresiva, o pudo ser también un ataque espiritual en su mente, en su corazón, ¿verdad? Que no lo dejaba ni respirar. O también pudo ser un dolor fuerte en su cuerpo. A ciencia cierta, el apóstol Pablo, que menciona aquí el aguijón, no describe a qué se refiere, pero sí él dice que era algo que le dolía, era algo que era un sufrimiento para él. ¿Se da cuenta? Entonces en este video, en este mensaje también, queremos lograr entender el propósito de los aguijones en nuestra vida cristiana. Y usted tal vez dirá: ¿pero qué son los aguijones? Pues los aguijones son los momentos difíciles. Puede ser una enfermedad en la vida cristiana, puede ser un problema en la vida cristiana, puede ser una situación difícil en la vida cristiana. Pues imagínate, el apóstol Pablo logró en el Espíritu entender, o sea, ir un poquito más a entender la sabiduría de Dios, entender cómo es que Dios obra y cómo es que Dios opera. Dice entonces aquí: y para que la grandeza de las revelaciones, versículo 7 de 2 de Corintios 12, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera.
Entonces el apóstol Pablo logró comprender sabiamente, espiritualmente, que el problema que él tenía, o que el problema que él le denominaba el aguijón, ¿verdad? Porque cuando hablamos de un aguijón hablamos de, usted se imagina el aguijón, por ejemplo, de un alacrán, el aguijón, por ejemplo, de una abeja, es algo que hinca, ¿no? Es algo que está ahí doloroso en el cuerpo. Pues él hace como una comparación entre el problema que él tenía, que podía ser un ataque espiritual, una enfermedad o una ceguera progresiva producto de su conversión. Él denomina ese dolor intenso en su vida personal y vida cristiana, él lo denomina como el aguijón de parte de Satanás, ¿verdad? Entonces, imagínate cómo el apóstol Pablo logró comprender, logró llegar a un entendimiento superior de que ese aguijón, o sea, ese problema que él tenía de salud, ese problema tenía un plan y tenía un propósito divino. ¿Se da cuenta? Ya hay que entender que nosotros como cristianos, ¿verdad? Ya nos hemos convertido, el Señor ha puesto la fe en nuestro corazón, hemos sido elegidos, hemos sido llamados a su reino. Y entonces vamos bajo un proceso divino. Dentro del proceso del apóstol Pablo, Dios permitió un aguijón, pero ese aguijón tenía un propósito, porque la Biblia dice que todo obra para bien. Todo es absolutamente todo, lo bueno y aún también lo no tan bueno, lo malo. Todo obra para un propósito, todo obra para un bien. Entonces, el apóstol Pablo estaba reflexionando sobre el problema que él tenía, cómo encajaba en el plan y el propósito de Dios. Y mire cómo es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que cuando uno le pide con fe, el Espíritu Santo nos da a entender, nos da a comprender las cosas que suceden en nuestra vida cristiana. Él llegó a una comprensión espiritual. Él llegó a entender el propósito del aguijón en su vida cristiana. Y él lo dijo claramente aquí: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Quiere decir que él logró comprender que Jesús de Nazaret, nuestro Dios omnipotente, le pone esta enfermedad, le pone esta situación difícil, porque no quería que el apóstol Pablo se llenara de exaltación o de soberbia o de orgullo, producto de las grandes revelaciones de Dios en la vida del apóstol Pablo. Porque no hay que olvidarse que Pablo fue usado poderosamente por Dios. Fue usado para formar muchas iglesias en el Asia Menor, en el Asia Mayor. Fue usado para adoctrinar, para revelar doctrinalmente el proceso de la iglesia. Grandes revelaciones, por ejemplo, que se le dio a Pablo, esa cosmovisión de la iglesia, cuando él dijo, no, la iglesia es un cuerpo, un engranaje. Y así a Pablo se le dio grandes revelaciones de parte de Dios que fueron de bendición para su vida ministerial y para la vida de la iglesia que recién estaba formándose, ¿no? Y aún también a título personal. Él oraba por los enfermos, era sanado. Inclusive él se acostó encima de Eutico, un joven que escuchando la palabra cayó de lo alto y murió. Y producto de eso, de esa situación es que Dios usó a Pablo para que Eutico resucitara. O sea que el apóstol Pablo fue muy usado poderosamente por Dios. Entonces, para que toda esa administración que tenía Dios en la vida de él no lo llenara de soberbia o no lo llenara de exaltación, ya tratando de pensar que de él venía el poder, o tratando de creer que era por sus fuerzas que las cosas sucedían en su vida, Dios les puso un aguijón, un problema que estaba todos los días ahí en esa situación dolorosa. Tal vez me imagino que si sería la ceguera progresiva, tal vez él no veía en momentos, tal vez se le nublaba la visión,
o tal vez si eran ataques mentales, ataques espirituales de parte del enemigo, tal vez él dormía atacado por el enemigo, amanecía con ataques espirituales, o tal vez era un dolor en su cuerpo, posiblemente que no lo dejaba descansar. Dios permitió ese aguijón en la vida del apóstol Pablo para que él se mantuviera humilde, sometido a la voluntad de Dios y entendiendo que toda la gloria y toda la honra es de Dios, ¿verdad? Nosotros solamente somos instrumentos. Entonces, como Dios sabe que uno de los problemas del ser humano es que cuando somos usados por Dios, podemos caer en un gravísimo error, que es de creer, ¿verdad?, que es por nuestro poder, ¿verdad?, o por nuestra fuerza que se provocan las cosas. Cuando la Biblia dice claramente, ¿verdad?, que todo viene de Dios. Aún también nuestra forma de ser viene de Dios, ¿verdad? Aún la fe que tenemos, pequeño o grande, es un don de Dios. ¿Se da cuenta? Lo que significa que el mismo apóstol Pablo decía, ¿no? Yo soy un siervo inútil e hice lo que Dios me mandó a hacer. Entonces, ese aguijón en la vida del apóstol Pablo logró un propósito espiritual, que su carácter del apóstol Pablo se mantuviera en línea, se mantuviera sometido a la voluntad de Dios, dándole la gloria, dándole la honra al Señor. Por eso él mismo dice aquí en el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Se da cuenta? Entonces, el apóstol Pablo en oración logró comprender espiritualmente que lo que tenía como aguijón en su vida cristiana, Dios lo permitió. Porque no hay que olvidarse que el enemigo le pide permiso a Dios. Y Dios le da permiso cuando esa situación va a traer un propósito en la vida de sus hijos. Así que, ¿qué quería Dios que Pablo hiciera? Que se mantuviera sometido a Dios, dándole la gloria a Dios, ¿verdad? Todo lo que tengo viene de Dios, como Dios me usa, es Dios que me usa, es Dios quien provoca todas las cosas, aunque yo me esfuerzo, ¿verdad? Me esfuerzo de una u otra manera, tú te esfuerzas en hacer las cosas, eso es bueno, eso es hermoso, pero quien a final de cuentas, hermano, quien provoca todas las cosas es Dios. Uno se somete en obediencia, se mueve en obediencia, en agradecimiento, nos movemos a hacer las cosas, nos esforzamos a hacer las cosas, ¿verdad? Pero si Dios no está en el asunto, no pasa nada, porque la palabra del Señor dice de esta manera: si Jehová no edifica la ciudad, o si Jehová no cuida la ciudad, en vano trabaja la guardia. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que lo edifican. O sea, quiere decir que es bueno esforzarnos, es bueno obedecer, es bueno hacer la obra de Dios, es bueno seguir moviéndonos en fe, pero al final de cuentas, si Dios no está con nosotros, no pasa nada. Tiene que estar Dios con nosotros y eso nos debe hacer pensar, ¿verdad? Que es Dios quien va provocando ciertos acontecimientos en nuestra vida. Y cuando Dios ve pues la obediencia que tenemos, Dios nos usa como instrumentos en sus manos. Por eso que el apóstol Pablo dijo, para que la grandeza de mis revelaciones no me enaltezca desmedidamente, o sea, que salga de su curso normal. O sea, que ya entonces Pablo, por ejemplo, Pablo podía caer en un problema de ser él, ¿verdad? El que tal vez buscaría la adoración, cuando, ¿verdad?, la única adoración que se debe dar es a Dios y al Espíritu Santo, ¿verdad? Y es Dios quien provoca que las cosas sucedan, es Dios quien bendice también nuestra obediencia, bendice nuestro esfuerzo en la vida cristiana, pero al final de cuentas toda la gloria, todo el poder es de Dios, los milagros son de Dios. Nosotros oramos, ¿verdad?,
Pero en sí, si a Dios le place hacer un milagro, lo hace. O sea, toda la gloria y toda la honra es del Señor directamente. Por eso que el Señor le decía, yo te he puesto un aguijón para que te controles, ¿verdad? Tu carácter sea un carácter de bendición y no nos llenemos de exaltación y no tratemos de que las personas nos exalten a nosotros, ¿verdad? No tratemos de que la gente nos busque a nosotros, sino que, claro, que uno puede dar un buen testimonio, podemos ser ejemplo, pero nosotros no podemos buscar la adoración, sino que la gente pueda adorar a Jesús, ¿verdad? A reconocer a Jesús, darle la gloria a Dios, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo dijo, el aguijón que yo tengo tiene el propósito de mantenerme sumiso, ¿verdad? Humilde y no exaltarme de todas las bendiciones que Dios me ha entregado. Y dice algo más, ¿no? Dice respecto, versículo 8, dice respecto a lo cual 3 veces he orado al Señor que lo quite de mí y me ha contestado, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Que el apóstol Pablo decía que él estaba orando casi muchas veces, 3 veces había orado a Dios, le había dicho, Señor, ¿qué está pasando? Me imagino que él le decía, ¿qué está pasando? Este aguijón de parte del enemigo, ¿por qué está ahí? ¿Por qué no se va esta enfermedad? ¿Por qué no se va este ataque? ¿Por qué no se va este aguijón, este problema? ¿No? Tal vez en este momento hay hermanos que me están escuchando, ¿verdad? Personas que tal vez dicen, ¿por qué yo paso estas situaciones? Es que, hermano, todo tiene un propósito, todo tiene un plan perfecto de Dios. Así que algo bueno trae esa situación. Algo bueno, algo maravilloso, una bendición grande trae esa situación. Así que Pablo logró entender 3 veces, dijo el apóstol Pablo, 3 veces he orado al Señor para que lo quite de mí. Y el Señor me ha contestado, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, quiere decir que cuando Pablo se mantenía humilde, se mantenía entendiendo que, ¿verdad?, era un ser humano con errores y defectos, Dios, el poder de Dios era manifestado en él. Por eso que eso es lo que el apóstol Pablo logró entender, ese propósito en su vida cristiana, esa prueba. Y Jesús no le dijo que le iba a quitar el aguijón, le dijo que iba a estar con él en medio de ese proceso, iba a estar con él en medio de esa situación difícil. El Señor le dijo al apóstol Pablo, le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Se da cuenta? Por eso que a veces, ¿verdad? Dios en el momento, ¿no? No quita ese problema, porque en ciertas ocasiones Dios va quitando los problemas. Pero a veces hay situaciones difíciles en la vida cristiana que a veces como que no se van, como que siguen ahí, como que vuelven, ¿no? El Señor le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces el apóstol Pablo dice, por lo cual, por amor a Cristo, versículo 10, me gozo, o sea, me alegro en las debilidades, en problemas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, el apóstol Pablo dijo, ahora entiendo por qué tengo este problema. Ahora entiendo por qué, cuál es el propósito del aguijón. Ahora entiendo por qué Dios le ha dado permiso al enemigo para tratar de traer esta situación a mi vida. Esa es una mente espiritual. Por eso que el apóstol Pablo cultivó una mente espiritual y ascendió a ese conocimiento, a ese entendimiento para conocer más a Dios, para conocer cómo es que Dios obra, cómo es que Dios trabaja, cómo es que Dios opera y todo obra para bien. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso el apóstol Pablo decía, logrando entender esto,
Mejor me gozo en mis debilidades, me gozo en los problemas, me gozo en que soy imperfecto, me gozo que tengo problemas, me gozo porque el poder de Dios, ¿verdad?, se manifiesta en mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, quiere decir entonces que mientras Pablo se mantenía sumiso, humilde a Dios, humilde al plan de Dios, obrando, esforzándose, pero entendiendo que era Dios quien provocaba las cosas, Dios lo seguía usando con poder y con gloria. Así que, amado hermano, te animo entonces a lograr entender el propósito de Dios en ese problema que tal vez estás viviendo. Pablo lo entendió, Pablo comprendió el porqué, pero tal vez en este momento Dios te dice: ora, pídeme entendimiento de lo que tú debes hacer, ¿verdad? Y cómo es que Dios quiere hablarte por medio de este mensaje. Así que todo aguijón tiene un propósito divino. Imagínate el problema de Jesús, nuestro Señor. Imagínate lo que Él pasó. Lo crucificaron, lo golpearon. ¿Qué no hicieron con nuestro Señor Jesús? Un aguijón grande, fuerte. Le quitaron la vida. Pero ¿qué logró entender Jesús en ese proceso? Hágase tu voluntad, hijo, y no la mía. Jesús logró entender de que todo ese sacrificio que Él iba a hacer en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo logró entender, como era Dios, que eso no era en vano y que tenía un plan y un propósito en la vida de mucha gente que iba a creer en Él y que sus almas iban a ser salvadas por Dios. Así que, amado hermano, cada vez que, ¿verdad?, el enemigo te ataque a tu mente y te haga pensar que esos problemas no se van o porque tú eres cristiano vienen los problemas, recuérdate, hermano, de que todo tiene un propósito divino, un plan perfecto de Dios. Todo aguijón tiene un propósito de parte de Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos este tiempo, Señor. Gracias porque tú nos has hablado con respecto al propósito de cada aguijón. Te pido por mis hermanos que los ayudes, Padre mío, a orar y también a entender las cosas de esa perspectiva espiritual. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Que Dios me lo bendiga en el nombre de Jesús. Amén.